21 a 22. Tratado de la naturaleza humana, por Hume, 1739, editorial Porrúa. La ilustración en Inglaterra. 0.4. Rasgos distintivos. Boyle y Dalton. Careció la doctrina de Locke, como también fue el caso en la de Berkeley y Hume, de una íntima relación con la ciencia natural de la época, concebida matemáticamente. Hubo más, el empirismo inglés no dio la debida importancia a la matemática, cuyo desarrollo había venido influyendo poderosamente en las corrientes racionalistas, Descartes, y postracionalista, Leibniz. Sorprende en parte aquella carencia tanto más cuanto que Locke estuvo en contacto personal con hombres de ciencia, sobre todo con Robert Boyle, 1627-1691, e Isaac Newton, 1642-1727, dos grandes clásicos en la historia universal de la ciencia, y las mayores figuras científicas en Inglaterra en aquel periodo. Boyle pertenecía, nada menos, que al círculo de simpatizantes de Locke, y Newton tuvo amistad personal con él. Boyle es el fundador de la química científica. Utiliza las matemáticas para comprender y concebir por la vía de la experiencia el mundo de la materia. Tal enfoque empírico-matemático le permite poner a salvo a la química así de las opiniones escépticas como de la metafísica. Demuestra lo que declara. Desde entonces la alquimia se batió en retirada, como la astrología respecto de la astronomía merced a los descubrimientos de Copérnico, Galileo y Kepler. Perfeccionada la máquina neumática por él mismo, lleva a cabo experimentos sobre la evaporación de diversos líquidos, sobre la presión de la atmósfera y sobre el peso de los cuerpos en el vacío relativo, pues el vacío, no se puede obtener de manera absoluta. Demuestra que los cuerpos en combustión requieren de aire y que se dilatan en el vacío, descubre y calcula la absorción del aire al calcinarse los cuerpos, establece por vez primera la diferencia que existe entre mezcla y combinación, erradica la falsa creencia de los secretos milagrosos del fósforo y otras sustancias, etc. Cuanto logra Boyle es resultado de una diáfana conciencia metódica. En su libro de Ipsa Natura ofrece una imagen mecánica de la naturaleza. Acepta la teoría atómica. Los elementos de la realidad se hallan en relación recíproca conforme a leyes de su masa, forma, situación, orden, enlace y demás. Ello es, las combinaciones y desintegraciones químicas se explican por la naturaleza de los átomos y sus leyes. ¿Cierto? Todos los cuerpos poseen determinada materia extensa e impenetrable y son portadores de tres propiedades fundamentales, a saber, tamaño, forma y movimiento. He aquí las propiedades primarias de la realidad, que permiten comprender los fenómenos, incluso cómo se generan las cualidades secundarias, o sensibles. Boyle hace ver que la doctrina de los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire, heredada por la escolástica, y la de los tres, de muchos alquimistas, sal, azufre y mercurio, son falsas. El elemento químico es una sustancia que no puede descomponerse en otros constituyentes más simples. Precisa rechazar también la metafísica de las formas sustanciales de Aristóteles. Con todo, acepta la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Newton, como Boyle, estuvo informado de las doctrinas de Galileo y Descartes, reconoce el acierto del método matemático, pero se aparta de la concepción de las ideas innatas de este último. Las únicas fuentes del conocimiento, declara con énfasis, son la experiencia y la observación, la medida y el cálculo. Obras destacadas: Analysis per equationes numero terminorum infinitae, 1668, Filosofia e Naturalis Principia Mathematica, 1687, Treatise of Optique, 1704. Fiel al empirismo, señala Newton que el error capital del racionalismo es su intento de forjar hipótesis. Todo saber efectivo deriva de la experiencia. Hypotheses non fingo, declara con su proverbial epígrafe, cuanto no es obtenido de los hechos ha de ser considerado como hipótesis, y las hipótesis, sean metafísicas o físicas, sean cualidades ocultas o mecánicas, no tienen lugar en la filosofía experimental.
En esta filosofía fáctica, las proposiciones particulares son inferidas de los fenómenos y después generalizadas por la inducción. Así han sido descubiertas la impenetrabilidad, la movilidad, la fuerza impulsiva de los cuerpos y las leyes del movimiento y de la gravitación. El principal oficio de la filosofía natural es arguir de los fenómenos sin fingir hipótesis y deducir las causas de los efectos hasta llegar a una verdadera primera causa, la cual ciertamente no es mecánica. Entre otros logros matemáticos, Isaac Newton inventó el cálculo infinitesimal, que llamó cálculo de fluxiones, y el binomio que lleva su nombre. En física hizo importantes contribuciones a la doctrina de la refracción de la luz, y, por sobre todo, concibió la ley de la gravitación universal, partiendo de las leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas y de las de la caída de los cuerpos formuladas por Galileo. Ahora se extiende el principio a todo el universo. Todos los cuerpos se atraen mutuamente, corpora omnia in se mutuo gravitant. Newton es creyente. Quiere dar una prueba de la existencia de Dios partiendo del orden del universo, cuya causa última identifica con una inteligencia rectora y providencial. El espacio absoluto es el sensorium de Dios, pues, declara Newton, solo aquello que está presente puede ser sentido por lo que está presente. El tiempo también. Por el espacio Dios es ubicuo, y por el tiempo vive en todos los momentos. Dios no es la eternidad ni la infinitud, pero es eterno e infinito. No es duración y espacio, pero dura y está presente.